Hoy vamos a hablar un poquitito la bendición de la influencia de un padre y poder pensar un poquitito en el gran y hablarle un poco a los papás, y de ahí me involucro yo, y Dios también me ha hablado a mi corazón, ¿no? La bendición que tenemos de ser padre y la gran responsabilidad que tenemos, ¿no? Como de ser un modelo, ¿no? ¿En qué consiste el ser padre? Yo creo que hoy vivimos en un tiempo donde hay tanta orfandad, ¿no? Y creo que esto del modelo de un padre, el enemigo no se queda atrás y lo vemos, la orfandad en nuestras sociedades, ¿no? Cuántos que se crían y desarrollan su vida sin un verdadero padre, sin un modelo, un padre. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, vemos a Dios como padre, vemos su amor, vemos su amor, vemos todo lo que Él nos enseña como padre, nuestro Padre Celestial. Pero también vemos que Él quiso, ese atributo, quiso reflejarlo a través de los hombres también. Y tenemos a nuestro primer padre de la fe, que es Abraham, al padre de multitudes, ¿no? Y vemos cómo Dios ha usado a los hombres para ser padres, como los profetas también eran padres, considerados padres. Y de ahí viene la palabra patria, ¿no? De los padres. Entonces, hoy queremos honrar la vida de cada padre, ¿no? Aquellos que cobran este rol tan importante. Como dije anteriormente, padre no solamente el que engendra, sino aquel que verdaderamente cumple el rol paterno. Porque hay padres que por ahí no han engendrado, pero sí verdaderamente tienen esa paternidad de corazón, como muchos los conocemos, mi papá de corazón. Muchos seguramente en esta transmisión podrán identificar o se sienten identificados. Sí, quizás a mí no me crió mi papá biológico, pero tuve un padre verdaderamente de corazón. Por eso digo que padre tiene que ver más con alguien que engendra, sino alguien que cumple el rol paterno. Y es una bendición cuando no somos huérfanos, y el Señor no nos ha querido dejar huérfanos. El Señor verdaderamente nos dio su espíritu, y un espíritu que verdaderamente clama por esa adopción, el cual nos lleva a clamar a Abba Padre, ¿no? Y a reconocer que tenemos un Padre tan grande en los cielos. Así que hoy, pastora, yo quería hablar un temita muy importante, y quiero que abramos nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 9 y verso 4, ¿no? Amén. ¿Qué importancia? La importancia de poder marcar un precedente, ¿no? Para una nueva generación, ¿no? Marca un precedente para una nueva generación. Qué bueno es poder ser. Hace poquito hablábamos de hombres de influencia, y hoy podríamos decir padres de influencia. La Biblia nos enseña que un padre es aquel que marca la vida de un hijo y que verdaderamente deja un precedente, ¿no? Qué bueno es poder saber que en la vida tenemos y podemos contar con la bendición de un papá, alguien que nos corrige, alguien que invierte tiempo, tiene no solamente cuidado de nosotros, sino que nos corrige, nos enseña, nos discipula, nos ama, nos abraza, verdaderamente nos direcciona, nos consuela, nos traslada seguridad, contención. ¿Cuántas virtudes de un padre? Muchas, ¿no? ¿Cuántas virtudes de un padre? Por eso, ¿cómo no honrar hoy la vida de los padres? ¿Cómo hoy no hablar la bendición que es tener un padre, ¿no? Y por eso quiero decirte que la mejor bendición que tenemos es tener a un Dios que es padre, ¿no? Porque algunos dicen, yo creo en Dios, y no tienen una relación con el Padre, sino que es como un Dios lejano. Pero que puedas entender que Dios anhela tanta la relación con nuestras vidas, ¿no? Que sea una relación de padre a hijo. Que este sea un tiempo que tu relación con Dios sea y vaya en aumento, y puedas verdaderamente vivir experiencias con el Padre. Porque Él quiere tener y quiere relacionarse contigo, y no quiere que seas un hijo huérfano. En la Biblia vemos que hubieron dos hijos, el hijo pródigo y estaba el hijo mayor, ¿no? El hijo mayor estaba en la casa del padre, pero no se sentía hijo, sino que él se veía como un jornalero, se veía como un trabajador, y no podía disfrutar de las bendiciones de la casa. Apreciar todo lo que tenía. Estaba al lado del padre, estaba en la casa, tenía todo. Pero el otro hijo, más allá que estuvo en un chiquero, más allá que estuvo en una condición totalmente, sabía que tenía un padre, sabía que tenía una casa, se sentía hijo. Para los que no saben la historia, el hijo pródigo un día
estaba en la casa y le dijo al padre, dame todo lo que me pertenece y me voy. Y tomó la mala decisión de irse, ¿no? En una temprana edad y malgastó todo. ¿no? Pero qué bueno que poder, digo esto, ¿no? De poder tener una relación, porque cuando vos sabés que Dios es tu Padre, entonces, mirá, yo quiero decirte, te vas a acercar confiadamente al Señor. Aún aunque falles, aún aunque muchas veces te equivoques. Hay personas que dicen, no, pastor, ore usted porque Dios no me va a escuchar a mí. Entonces esa persona tiene un concepto de Dios y está lejos de entender que nuestro Dios es un Dios Padre que nos ama y que está esperando que aunque vos te equivoques, dice que ese hijo aún, ¿no? Equivocándose, reconoció, dijo, la casa de mi padre, volveré y le diré a mi padre. Y aún estando lejos el padre salió, le abrazó. Así que podamos entender la bendición de tener a un Dios que nos ama tanto y que es nuestro Padre Celestial. Pero yo quiero hablar la influencia que debemos de tener como padre, ¿no? Porque hay una gran responsabilidad de marcar un precedente. Yo pensaba, pastora, en qué bueno es cuando nosotros podemos enfocarnos en hacer bien la tarea como padre. Porque marcar un precedente es dejar una referencia para que mi generación futura, mis hijos, mis nietos, tengan un camino donde transitar. Que ellos no puedan decir el día de mañana, es que yo no sé a dónde ir o qué hacer, porque no tengo o no tuve a nadie que me marque el camino, que me marque la diferencia. Entonces hoy quería hablarle a los papás y me involucraba yo y Dios me hablaba, que podamos ser esos padres que marquen un precedente. Amén. Que dejen una marca tan profunda en la vida de nuestros hijos que aun cuando nosotros no estemos, ellos puedan atesorar nuestros consejos. Amén. Y esa influencia sea tan grande que aunque no estemos nosotros presentes, pero ellos sepan cómo conducirse. Tienen los principios, van a quedar bien grabados en su corazón, afianzados, que por más que el día de mañana papá no esté, ese principio, vos fíjate qué importante lo que vos decías, ¿no? De tu papá, ¿no? De las cosas que él dejó grabadas, ¿Cuánto agradezco por la vida de papá? ¿No? Porque papá, aún no estando en la fe, pero cuántos principios, cuántos valores, cuántas cosas que marcó en mi vida, que la verdad son marcas tan profundas que nos posicionan en la vida y nos hacen fuertes para resistir un montón de cosas, porque ese es el poder de un padre, ¿no? De poder fundamentar la vida de un hijo, en que su carácter pueda llevarlo a ser maduro. Y me encanta ver la vida de Daniel, que Daniel, aún siendo un joven exiliado, llevado lejos de su casa, llevado lejos de sus padres, él supo cómo conducirse. Claro. Tuvo una fe sólida, tuvo verdaderamente una convicción firme para hacer frente a todo lo que tuvo que enfrentar, aunque sus padres estaban ausentes físicamente. Pero había un precedente. Los padres habían inculcado. ¿Sabes por qué, pastora? Porque la Biblia dejó muy claro a los padres, se instruye a tu niño, a tu hijo en los caminos. Y dice, cuanto andes por el camino, cuanto te acuestes, cuanto te levantes, dice, enseñale. Entonces, los padres israelitas entendían que tenían un gran mandamiento y un gran rol, que es instruir a sus hijos, como dice el proverbio. Instruye al niño cuando fuere pequeño, que aun cuando fuere grande no se apartará. ¿Sabes qué significa? Que vos cuando sos chico tenés un papá, tenés esa bendición de alguien que te va dejando un precedente, te va dejando un parámetro por dónde transitar y cómo reaccionar, ¿no? Entonces, en el día de mañana, cuando te toca a vos hacer frente a muchas circunstancias de la vida, ya no estás vulnerable, ya no decís, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque tenés el ejemplo de papá, amén, ¿no? Tenés el modelo de un padre. Y esa es una de las grandes bendiciones que hoy quiero hablar, la bendición que nos representan los padres. Fíjate que antes se veía más, ahora no mucho, pero si el padre era carpintero, los hijos ¿qué eran? Sí. Carpinteros. Claro. ¿No? Es como que el papá le dejaba el legado hasta del trabajo al hijo, le enseñaba el oficio. En la antigüedad era así. Compartí hace poquito, pastora, en la reunión de varones, que antes de la colonización, por lo general el padre estaba más tiempo en la casa, y todo lo que eran sus ¿cómo se dice esto? Su oficio lo desarrollaba en la casa, y por lo general entonces sus hijos, como
decís, si el papá era carpintero, de hecho Jesús lo conocieron como el hijo del carpintero y él también aprendió el oficio por su padre. Entonces, qué bendición, y por eso es decir, cómo no hablar la bendición de tener un papá. Qué bendición, porque también el padre tiene la oportunidad no solamente de trasladarle el oficio, sino que a través de eso poder entablar una relación con tu hijo, un acercamiento, de trasladarle no solamente el enriquecimiento de aprender un oficio, sino lo rico que es, ¿no? Lo infinito que puede ser una conversación de un hijo con un padre. Qué bueno, ¿no? Porque a veces podemos entender de que hay muchos hijos, ¿no? Que en algún momento van a tener que enfrentar circunstancias y no vamos a estar nosotros. Claro. Pero van a tener un precedente, van a tener una marca, van a tener un legado. Y vemos en lo largo de la historia, ¿no? Muchos padres que pudieron cumplir esto y fue muy eficientes en dejar un legado y dejar una marca para la generación que viene por delante. Entonces, papá, hoy quererte recordar de una manera la gran responsabilidad que tenemos, ¿no? De poder instruir a nuestros hijos en la fe, de poder guiar a nuestros hijos, no solamente en la fe, sino en conducta, en toda una vida piadosa, claro, y una vida que agrada a Dios. Tenemos, ¿no? Las dos partes, ¿no? Puede ser que por ahí estés dedicando mucho tiempo a prepararlo para la vida, muchos dicen, ¿no? Para el trabajo, para cómo afrontar los problemas y esto, y no lo preparan la fe. No le implantaste la fe, no le o implantaste tenemos la fe. La otra, le doy tanto de la fe que no lo preparo para otras cosas. Claro. Entonces, lo bueno que es en Dios, que nosotros, o sea, los papás en Dios, ¿no? O las mamás en este caso, sí, la familia en Dios puede lograr la estabilidad de formar a la familia para todos los ámbitos de la vida, ¿no? Dejar un gran precedente en todos los aspectos, ¿no? Por eso muchas veces nosotros hemos visto, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta y perdemos de vista de la marca que deja un padre en el día tras día, en mi conducta, ¿no? Y luego cuando vemos el comportamiento de nuestros hijos decimos, eso no hagas, no lo hagas, hijo. Y muchas veces nuestros hijos dicen, pero vos me decís que no lo hagas, pero vos lo hacés. Claro. Entonces te das cuenta de que lo importante es dejar un precedente, de dejarle verdaderamente una referencia y que ellos puedan decir, yo lo he visto a mi papá y yo la vi a mi mamá, cómo se comportó ante tantas adversidades, y que ellos tengan un referente, que ellos tengan un legado. Por eso, ¿cómo no vamos a honrar y no vamos a agradecer hoy en el Día del Padre a todo el esfuerzo de nuestros papás, a todos los que tenemos la bendición de poder tener nuestro papá, todo lo que hicieron por nosotros? Nunca es tarde, pastor, nunca es tarde, porque capaz que hoy nos está escuchando gente o tal vez después cuando estén reproduciendo este vivo alguna otra persona decir, pero está todo re lindo lo que ustedes dicen, pero yo no sé cómo hacerlo, no me sale cómo hacerlo. Bueno, te traemos una buena nueva. Mientras esté el Señor gobernando tu vida, todo nace. El Señor te enseña. En la palabra está la fórmula para poder ser el mejor papá o la mejor mamá. Así que para poder tener la mejor familia, la familia saludable que Dios quiere. Sí, así Jesús. Que si hasta ahora te sentías mal porque no te salía, porque no sabías cómo hacer o porque te equivocaste, te puedo decir una cosa, hoy es el tiempo que Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere hablar a tu corazón para poder mejorar eso en lo cual no le estabas dando en el blanco. En esta tarde que puedas atesorar la palabra para que puedas empezar a direccionar esa saeta y darle en el blanco. Por también. Eso hoy quiero hablar la importancia de lo que es un padre para un hijo, ¿no? La palabra dice que como saetas en las manos del valiente son los hijos, ¿no? Habido en la juventud. Y posiciona ahí al padre como un valiente que tensa el arco y sus hijos como una saeta, ¿no? Entonces, qué gran bendición, ¿no? Que soy yo para mis hijos. El poder marcarle un precedente. Que el día de mañana, cuando yo no esté, mis hijos van a decir, sí, pero papá, ¿cómo resolvería papá esto? Y que nos puedan ver como un referente, ¿no? Aun cuando nos ausentemos por un montón de razones. Daniel no tuvo a su papá cuando tuvo que ser exiliado a Babilonia, pero supo cómo conducirse porque tuvo verdaderamente una marca y una influencia tan grande de sus papás. Fuerte. Que él pudo verdaderamente hacer frente a todo ataque del enemigo. Y mira, quería compartir lo que dice Primera de Reyes capítulo 4 y verso 9, Primera de Reyes capítulo 9, verso 4. Si tú anduvieres delante de mí, dice, como anduvo David tu padre, ¿no? Y aquí le dice el Señor, le recuerda, tu papá David marcó, ¿no? Un precedente.
fíjate cómo anduvo tu papá, y le está hablando a Salomón, y le dice, cómo anduvo David tu padre. ¿Y cómo anduvo David tu padre? En integridad de corazón. Dice, y en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Cuando leí este versículo decía, qué tremendo pasaje. El Señor diciéndole a Salomón, si tú anduvieras como anduvo tu padre, fíjate el modelo que dejó tu padre, mirá el precedente que marcó tu papá. Y el Señor está hablando aquí, le está diciendo, anduvo en integridad de corazón, en equidad, haciendo las cosas que yo he mandado y guardó mis estatutos y mis decretos. Entonces dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Cuando leí este pasaje, la verdad que me hizo reflexionar, ¿no?, en qué importancia nosotros, de que no perdamos de vista tu conducta, tu comportamiento ante las adversidades. Tus hijos siempre te están observando y que ellos puedan verte a vos como y que vos les dejes marcado un precedente. A mí me encanta, ya te dejo, pastora, un ejemplo más que es la vida de Samuel. Samuel dejó un precedente para toda la nación. Dice la palabra de Samuel que fue un varón que ninguna de sus palabras cayó por tierra. Fue un hombre de integridad. Él marcó un precedente para la generación. Ahora, lamentablemente vemos en los hijos de Samuel que no siguieron el camino del padre. Entonces yo quiero decirte, porque muchas veces los papás también se afligen porque vemos que nuestros hijos a veces no se comportan igual o muchas veces esto no es lo que yo te enseñé, esto no es lo que yo me esforcé para que vos hagas. Puede ser, sí. Pero a veces nos puede pasar, pero al margen de eso, que puedas entender que fuiste llamado a dejar un precedente, a dejar un parámetro y que ellos sepan y tengan, después cuando sean grandes decidirán, ¿no? Decidirán. Hoy hablaba con mamá y mamá me decía, bueno, muchas veces hablamos de los papás, porque yo le decía un montón de cosas lindas, papá, mamá, y ella decía, pero también tiene que ver, ¿no?, la actitud del hijo, ¿no? Porque a veces nosotros nos podemos esforzar, pero tiene que ver mucho en el hijo. Pero bueno, ¿qué si no tuviéramos un precedente? Entonces, en este Día del Padre queríamos hablarte, y este es uno de los primeros puntos que quiero hablar. Papá, levantate como un papá que deje un precedente, que deje verdaderamente un parámetro, alguien para que tus hijos puedan seguir tus pasos. ¿Qué decías, pastora? Bueno, esto quería decir y no quería olvidarme de que qué importante es que como papás también puedan infundir a los hijos cómo proceder bajo presión también, porque no es solamente cuando está todo bien, funcionamos sobre rieles, pero cuando todo se disparata, ¿no?, cuando todo porque el momento de la crisis llega también. Claro. Llega. Entonces es inevitable que la crisis llegue, porque también es importante en la vida, en la familia, que esto llegue para poder desarrollar nuestra maduración, desarrollar cómo poder solucionar un problema, ¿no? Entonces es importante la tarea del papá, ver cómo procede bajo presión, ¿no? Hay padres que por ahí solucionan todo, ¿no? Y te hacen algo y ojo por ojo, diente por diente. Claro. El hijo está escuchando. Y eso está dejando un precedente. Porque ellos están diciendo, mi papá solucionaba las cosas de tal forma. Claro. ¿No? Entonces qué importante que el papá pueda agarrar la palabra. No, hijo, vení, mira, la palabra del Señor nos enseña. Papá antes procedía así. Pero cuando Dios me alumbró, aprendí, ¿no? Porque puede ser que sí, pastora, pero yo hice todo esto, yo procedí, ahora ¿cómo hago? Bueno, hoy es el tiempo que puedas remediar eso de algo, pero ya estoy viejito, ya no importa, siempre hay una oportunidad para poder dejar un principio, un legado, como dice el pastor, un precedente. Porque ese hijo que tal vez hoy sea papá, o tal vez no. No importa, agarrá la palabra, instruite y que puedas decirle, hijo, sí, yo me equivoqué. Y eso habla de vos también, de humildad, de reconocimiento. Y eso es muy importante. Qué tremendo, mi papá, me emociono. Mi papá, me mandé un video ayer, anoche, y hoy me mandó un video y reconocía muchas cosas. Y para mí es muy importante, yo honro la vida de mi papá. Y perdón por la emoción, pero amo a mi papá y lo honro.
papi para mí me marcó mucho, y mucho de lo que soy también, mi forma de ser, claro, que mi todos sangre del norte. Todos tenemos el ADN, ¿no? Es de mi papá. Honro la vida de mi mamá también. Pero papi me dejó cosas muy lindas, me deja a mí. Y su valentía, y su fuerza, y su ímpetu, esa cosa chasqueña que tiene papi, es la que tengo yo también. Y honro la vida de mi papá. Es tremendo, honro la verdad que a veces, pastora, la verdad que a veces evitamos hablar o sí. evitamos, porque yo creo, siempre me pasa, hoy le mandaba audio a mi papá como a mi papá espiritual ateo, también. Y es muy probable que nos terminamos emocionando por todo lo que los amamos y nos representa. Por eso trato de no ir por ahí y voy por otro lado, por la cuestión de que no quiero quebrarme y bueno, y estamos acá para impartir la palabra, pero es un día tremendo, un día del Padre, y por eso en la intimidad también hemos hablado con nuestros padres. Entonces, mirá, ¿sabes qué pensaba, pastora? En Pablo fue un padre espiritual para la iglesia, sí. ¿No? Para la iglesia de Corinto y para muchas iglesias. Él supo engendrar hijos. Me encanta porque tuvo muchos hijos espirituales, por eso hablaba de la paternidad espiritual, que muchas veces no se habla, pero hay una paternidad que es la espiritual, que no la de engendrar de carne, pero sí es un engendramiento en el espíritu, ¿no? De tener hijos espirituales. Y la palabra nos enseña la relación que había de Timoteo con Pablo y de muchos hijos espirituales. Y me encanta porque el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, para que si me retrasos, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, ¿qué quiero hablar con esto? Quiero decir que el apóstol Pablo siempre se procuró en dejarle precedentes para cómo él se dice, para que vos sepas cómo conducir. Si yo tardo, yo, que soy tu padre espiritual, que soy el apóstol, que soy tu guía, pero si yo retardo, quiero escribirte para que sepas. Entonces, lo que veía a través de la vida del apóstol Pablo, la carga de dejar un precedente, de instruir a su hijo Timoteo. Entonces le dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, y lo que aprendiste de mí. Entonces, no, todo lo que yo te marqué, todo lo que te formé. Por eso, ¿cómo no honrar a los pastores? Y voy a hacer un paréntesis aquí para honrar la vida de los pastores. Amén. Como padres espirituales, a todos aquellos que invierten tiempo de su vida en verdaderamente en sembrar, en instruir, en amonestar, en corregir, en, como vos dijiste, en amar, en dar palabras de reafirmación. Cuán valioso es para nosotros un padre espiritual. Por eso hoy honro la vida de Teo, de Lili, que son nuestros pastores, que los amamos, que verdaderamente damos tanta gracias a Dios por sus vidas, ¿no? Porque nos sentimos cuidados, no han enseñado tantas cosas, no se enseñan tantas cosas, están tanto en la mala como en la buena. Por eso, ¿cómo no decirle un feliz día del Padre para ellos también? Pero bueno, no me voy a poner a hablar porque si no me voy a quebrar y me voy a poner a llorar y no quiero, pero sí verdaderamente entender. En el libro de Proverbios vemos el consejo que da un padre a un hijo, ¿no? Y tremendo porque Proverbios, los primeros 7 proverbios que encontramos, justamente referido al hijo, son consejos de un padre a un hijo. Entonces, qué tremendo que son los proverbios, y no voy a hablar de todos los proverbios, que hay 7 proverbios, hermosos proverbios del consejo de un padre a un hijo. Y todos los proverbios dice, oye, hijo mío, ¿no? Siempre hablándole al hijo, ¿no? Hijo mío, si recibieres mis palabras, si usted va al capítulo 3 de Proverbios, hijo mío, no te olvides de mi ley. Mirá el 4, ¿no? Dice, oí, hijo, la enseñanza de un padre, oí, atento para que conozca cordura. Exactamente. El papá conoce cordura. Si vas al Proverbio 5 dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría. Si vas al verso 6 dice, hijo mío, si salieres fiador de tu amigo. Y si vas al capítulo 7, hijo mío, guarda mis razones, atesora mis consejos, mis mandamientos. Entonces, lleno. Wow, tremendo los primeros 7 proverbios que habla un padre a un hijo. Una lluvia de sabiduría constantemente. Entonces, tremendo, la verdad, la bendición de los proverbios, pero solo voy a tocar unos proverbios, unos versículos de proverbios. Proverbio 1, verso 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, porque tenemos que aprender a escuchar, y ahora va para los hijos.
tenemos que aprender a ser buenos hijos, tenemos que aprender a escuchar, porque Dios nos ha puesto padre y no te lo puso para nada, te lo puso para bendición de tu vida. Y muchas veces nosotros no sabemos no tener esa adopción como hijos, nos perdemos la gran bendición, ¿no?, de adoptar y de recibir esa paternidad. Y dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Amén. Dice: y collares a tu cuello. Dice: porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, dice, hijo mío, oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre. Hoy quería decirte que también como hijos tenemos que aprender, ¿no?, a ser agradecidos. Amén. A tener corazones agradecidos hacia nuestros padres, ¿no? Aprender a honrar, porque la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, por un lado, decirle a los papás: papá, no te olvides de dejar un precedente, no te olvides que tus hijos te están leyendo, que cada día de tu comportamiento tus hijos te están observando, tanto hijos espirituales como hijos físicos. Amén. Entonces, que puedas entender que tenés una gran responsabilidad y que tengo una gran responsabilidad. Pero ahora quiero hablar nosotros como hijos, porque así, aunque somos padres, no dejamos de ser hijos. También, sí. Y que tenemos que aprender verdaderamente a honrar a nuestros padres, porque dice la palabra que hay una gran bendición, ¿no? Y el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si podemos aprender a escuchar los consejos de nuestros padres, tanto espirituales como biológicos, vamos a recibir grandes bendiciones. Amén. Y va a haber una gran bendición para nuestras vidas. Así que en este Día del Padre, que pueda las relaciones de padre e hijo puedan ser restauradas. Amén. Si estuvieran rotas, y que en este Día del Padre, si quizás vos te estabas concentrando en el error de tu papá, porque cuántas veces como hijo quizás fuimos tentados a mirar el error de papá. Pero la palabra no nos dice que miremos el error de nuestro padre, que lo honremos. Tal cual. Por eso hoy, la verdad, si vos me preguntás a mí, ¿tu papá tiene errores tanto espiritual? La verdad que no sé, porque no me concentro en el error de mi papá. Exactamente. He aprendido a mirar las cosas buenas de mi papá, lo que me bendice y lo que me construye. Exactamente. Y hoy me quiero parar a decir: gracias por mi papá celestial, gracias por mi papá biológico, por mi viejo, que lo amo con un corazón, pero también por mi papá espiritual. Amén. Porque Dios me ha dado también un padre espiritual. Así Padrazo. Que honrar a nuestros padres es fundamental. Honra a Jehová, ¿no?, dice la palabra, pero también dice: honra a tu padre y a tu madre. Y también que podamos honrar a los pastores, que honremos a los ministros. Sí. La honra es algo que a Dios le agrada. Así que en este día simplemente compartirte algo sencillito, algo simple, no tan profundo, pero que encierra una gran verdad. Qué importante es poder ser padres, que dejemos un precedente, ¿no? En el libro de Jueces vemos que murió Josué y toda esa generación, y después se levantó una generación que no conoció al Dios de sus padres. Qué tremendo, porque ahí vemos una generación que se levantó ignorante de las cosas de Dios. ¿Y sabe cuál fue el resultado? No pudo hacerle frente a sus enemigos. Qué tremendo. Es decir, tenemos que dejar un precedente, tenemos que marcar la vida de nuestros hijos en la fe y en la conducta. Y hoy honramos a todos nuestros padres que nos han dejado un gran modelo y que nos han dejado una gran huella para donde nosotros hoy como hijos sabemos por dónde ir. Así que, mira, queremos bendecirte, queremos desearte, papá, un hermoso día del Padre, que lo termines maravilloso, y vos que sos un hijo, que no te olvides de honrar a tus padres, así Dios también bendice tu vida en gran manera. Pastora, ¿algo más? Y si no, oramos al Señor. No, decirte esto, ¿no? De que si posiblemente hoy es la primera vez que escuchás acerca de Dios y vivo acerca, o esta reproducción acerca del Día del Padre, que sea de mucha bendición, atesora cada palabra, y nunca es tarde para acercarte a tu hijo y decirle cuánto le amás, y si te equivocaste también es de padre, es pedir perdón, y si sos hijo también es humano y es humilde, y es una gran actitud decir: perdóname papá, perdóname mamá, perdóname a quien sea, o a tus hijos, ¿no?
esto es una cadena. Qué lindo, porque estas fechas yo creo que te sensibilizan nuestros corazones, ¿no? Y nos llevan, porque a veces en la vida surgen distintas cosas, sí, y los pleitos en las familias también suelen pasar, sí, ¿no? Que distancian la relación de un padre a un hijo. Muchas veces en las congregaciones también los pasan. Pero hoy quiero orar especialmente, y queremos orar con la pastora, para que nuestro Dios verdaderamente venga con el poder, dice, y vendrá en el poder de Elías, que restaurará y volverá el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Una de las cosas que el Señor quiere hacer es restaurar el corazón de paternidad. Así que vamos a orar por esa relación, amén, paterna, sí, sí, para que podamos verdaderamente en este tiempo disfrutar de esa gran relación de paternidad. Dios nos ha bendecido con padre, nos ha dado la bendición de ser hijo, así que podamos fluir, ¿no? Como el Señor quiere, que podamos verdaderamente hacer su voluntad.